Buenas noches, buenos días, buenas tardes. A la hora que estén viendo esto, vamos a hacer un nuevo Zoom polaco en el que vamos a tratar de confrontar dos ideas, dos conceptos. Este video va a tratar, o este podcast, porque ya va a ser también subido como un podcast, va a tratar sobre la democracia versus el totalitarismo o el autoritarismo, según los enfoques que nos vayamos, con los que nos vayamos encontrando, los enfoques teóricos y academicistas. Y pues vamos a tratar de también dilucidar o de tratar de sacar en perspectiva cómo vemos el futuro de la democracia, el futuro de las diferentes corrientes o las diferentes formas de gobierno que vemos en el futuro para la sociedad y para la civilización. Pues no sé quién quiera empezar. Vas, David. Es que no escucho bien. Para términos prácticos, ¿puedes apagar tantito tu micro para que intervenga ahorita David, Poli? Sí, cómo no. Ya escucho. ¿Listo? ¿Cómo empezamos? No sé. Pues, si quieres, puedes dar un pequeño... idea se me ocurrió a mí, está bien, porque creo que es parte del momento, ¿no? Este asunto del agotamiento y la crisis democrática, la mucha admiración que causa China. Y los caminos como, no sé si completamente autoritarios, pero sí en esa línea que estamos tomando. Obrador es un presidente con tintes autoritarios. Tienes a Bukele, ¿no? Tienes a Bolsonaro, por no hablar de los ya tradicionales como Putin y Xi Jinping, y bueno, incluso Trump en Estados Unidos, ¿no? Que fue un giro. ¿Cómo se llama el de Filipinas? Duterte. Bueno, también como que es un nombre... Que es como en esa línea, entonces pues, creo que me llamaba la atención que tratáramos el tema y tratar de ver lo más objetivo que podamos cada uno, las ventajas y las desventajas que cada uno de los sistemas tiene. Ok. ¿En términos reales o en términos teóricos? Podemos empezar por la teoría, porque las sociales siempre se empieza por la teoría, pero tratando de centrarnos de aterrizarlo en lo real, ¿no? Porque si nos vamos a teóricos, estaríamos en una guerra de ver a qué teórico escogemos y siempre vas a encontrar uno que defienda un punto particular. Ok. Entonces, empecemos con la democracia. ¿Cuáles crees que sean las ventajas en el siglo XXI? Acotándolo con lo que estamos viviendo ahorita, pandemia, transición tecnológica, la posmodernidad, etcétera, etcétera. ¿Qué ventajas tú le ves a la democracia? La única yo he preferido empezar al revés, pero la única ventaja que sí que le veo que lo hace no negociable para mí es el hecho que te permite negociar las diferencias. Okay. Ningún sistema autoritario está diseñado para negociar diferencias. De ahí viene lo autoritario. Es solo una voz la que vale. Si quieres, como en términos más, como agregarle cosas, yo te lo dije al final de la plática de la semana pasada. Estos últimos 200 años fueron los 200 años de las democracias y también ves los avances que te permite. O sea, esta hipermodernidad y esta capacidad constante de innovación es un producto de las democracias. Pero ¿no sería también más bien que es como un ciclo que se fundan los cimientos de ciertas cosas en la civilización, pero solamente, bueno, esa es mi idea, se pueden fundar a partir de un hombre fuerte, de ciertas narrativas, de ciertos símbolos, y conforme va pasando el tiempo, tienen que irse esa convergencia de factores entre el poder y grupos que quieren el poder, etcétera, 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 van destejiendo todo ese asunto de los hombres fuertes, de los símbolos y todo eso, y llegamos como a un punto en ese ciclo en el que
se descobija todo eso y se deconstruye, y esa misma deconstrucción como que nos lleva a cierto vacío y nos vuelve a llevar a la necesidad como sociedad o como civilización a tener otra vez hombres fuertes, símbolos. Yo siento que es como un ciclo, no sé si teóricamente podamos explicarlo así. ¿Quién va? ¿Tú? ¿Sigo yo o vas tú, Poli? Voy. Vas. Voy. Primero que nada, yo creo que contestando un poquito la pregunta con la que iniciaste, querido Abraham, la democracia ha sido uno de los sistemas o de los regímenes políticos más estables que ha tenido la humanidad. Entonces, en ese sentido, lo que mencionas, en última instancia, no es tanto como una especie de ciclo, sino que es esta misma razón del conflicto del conflicto como la razón sustancial de la misma democracia, lo que te lleva constantemente a estar como incluso coqueteando un poquito con ese tipo de situaciones en las que puedes, en cierto sentido, acumular poder. Pero una de las grandes ventajas de las democracias, o por lo menos medianamente plenas, y las democracias plenas, es precisamente para evitar ese tipo de desequilibrios en la fuerza y en el uso del poder. De ahí que precisamente de ahí, gracias a ese tipo de controles, los sistemas de gobierno mucho más estables que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia. ¿Alguna réplica que tengas ahí, David? No te escuchas, te ha apagado tu micro, David. A Poli no, en realidad creo que él y yo estamos bastante cerca en términos de qué sistema preferimos. Tu micrófono, Poli. Ok. Creo que estamos bastante cerca en nuestra preferencia democrática, a lo mejor por razones distintas. Pero me gusta la idea que estabas planteando, porque creo que si bien es cierta, es anacrónica. Si te refieres a hombres fuertes como el personaje, digamos, no sé, un Carlomagno, un Felipe el Hermoso, no sé, estas personalidades que son enormes y cuentan la historia, y que son de larga data, porque también eso implica un poco la idea del hombre fuerte, o sea, duran mucho en el poder. Creo que es una idea real, pero vieja, porque tienes, por ejemplo, Estados Unidos, que no necesitó de ese tipo de hombres fuertes. Tuvo grandes personalidades, sí, pero todos entendieron que su tiempo era limitado. Entonces esta continuidad no es del todo necesaria mientras más te acercas a la era moderna, me parece. Creo que un poco lo que querías decir tú era la idea de que los hombres fuertes hacen buenos tiempos, los buenos tiempos hacen hombres débiles, y los hombres débiles hacen... Más o menos es medio panfletero el asunto, pero hasta cierto punto creo que hay ciclos en la historia que sí como que lo ponen en evidencia. No, en algunas partes de la historia más claro que en otros, ¿no? Creo que, o sea, sí, pero habría que definir también el tipo de hombre fuerte del que estamos hablando. O sea, en el sentido de personalidad, o sea, estamos hablando de gente estoica, porque la gente estoica de la Edad Media no fue la misma que la gente estoica del siglo XIX. Pero... Y ambas personas fueron parte de esta construcción histórica que vemos hoy. Entonces, ¿cuál sería la parte de las personas débiles? Es que también yo creo que ahí, haciendo como un paréntesis, también deberíamos de partir del hecho de que pues, la mayoría o el ciudadano común pues no posee ciertos conocimientos que le lleven a discernir realmente qué le conviene más, si la democracia o el totalitarismo, ¿no? Ok, hagamos ahí una pequeña pausa. Yo dije la sesión anterior que totalitarismo, pero lo cierto es que sí hay diferencias importantes.
Y si habláramos del totalitarismo, el cual creo que la que mejor lo define es Arendt, realmente solo podrías encontrar 4 totalitarismos en la historia moderna, que serían la Rusia stalinista, la China de Mao, la Alemania nazi en el periodo de... ¿Por qué salió el Poli? Pues a ver, vamos a esperar a ver si se vuelve a meter, pero tú síguele. Ok, la Alemania nazi en el periodo ya de la guerra y Corea del Norte. Entonces creo que como totalitarismo nos estaríamos excediendo porque no encontrarías lo suficientes. Hablemos de autoritarismo. Ahora, ¿qué es lo que te conviene más? Creo que el asunto con los autoritarismos es que a la gente que le llama la atención el sistema, le llama la atención siempre y cuando sea ad hoc con sus opiniones. Y entonces ahí tendrías el primer problema. O sea, ok, tú estarías de acuerdo con tener un gran líder con tendencias de derecha. Pero ¿qué tal que te tocas de izquierda? ¿Qué haces? Porque el autoritarismo elimina la competencia política. O sea, entiendo que hay gente a la que le llama, entiendo por qué les llama. ¿Por qué entiendes que le llama? Porque es una promesa de seguridad. Y de que las cosas se hagan. Y de que las cosas se hagan. De continuidad y de que las cosas se hagan. Pero ¿cuántos ejemplos? O sea, si hablamos de la democracia con sus defectos, que tiene muchísimos, hablemos del autoritarismo con sus defectos. ¿Cuántos autoritarismos funcionales ha habido? No sé, a lo mejor tú me dices Pinochet. Se volvió a salir el Poli. A lo mejor le está fallando el internet. A lo mejor tú consideras que Pinochet fue un buen líder autoritario. Pero es que ahí podemos también hacer matices, ¿no? Bueno. O sea, a lo mejor estamos hablando como de qué es lo que llama a la gente al autoritarismo. Pero todos los dictadores caribeños también fueron líderes autoritarios. Y los resultados no fueron magníficos. Entonces, digamos, ¿a quién consideras que fue un buen líder autoritario? Vámonos del otro lado. Castro. Puedes creerlo, o sea, eso es parte de la mitología latinoamericana, ¿no? Fidel. Pero otra vez, ¿cuántos ejemplos tienes de líderes autoritarios de izquierda que dieron buenos resultados? Es una promesa que rara vez se cumple. Pero bueno, también, matizando, ¿no? También no es lo mismo ser autoritario y totalitario en un país tercermundista que ser totalitario en la Rusia stalinista, ¿no? La Rusia stalinista, ok, pero ahí partimos de que Rusia era un país era el equivalente a un país tercermundista. Sí, pero no podemos comparar los recursos, aunque estaba en la ruina. En eso estamos de acuerdo, que después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia o la Unión Soviética enfrenta levantarse de los escombros, ¿no? No, pero desde antes, o sea, la Rusia zarista era un país pobre. Sí. O sea, sí había riqueza, pero era un país pobre. La mayoría de la gente era pobre. Incluso tenías una urbanización y una proletarización baja, porque era un país fundamentalmente agrícola. ¿No? Entonces, o sea, Rusia, o sea, fue una potencia en el sentido que podía hacerlo porque todo el dinero se iba hacia afuera, pero estaba en la ruina antes de Lenin. O sea, la revolución no destruye a Rusia, Rusia ya estaba destruida. Entonces, no es, o sea, ¿cuál es la diferencia? Y recursos que sí, perdón, estoy haciéndolo sea mucho. Recursos sí tiene mucho Rusia, pero también los tienes en América Latina. Ahora, ¿te hubiera gustado vivir en la Rusia de Stalin? Porque prácticamente a nadie le gustó. Otra vez, es una mitificación. Deberíamos de también tener como un análisis más serio de ese tipo de figuras, porque creo que también hay parte de lo que hablábamos en muchos videos, que también hay una parte, un sesgo occidental hacia ese tipo de figuras. Y hasta cierto punto no tenemos como que la fuente fidedigna, porque la visión es de los vencedores. Siempre. Que está muy inestable su conexión.
Sí, ya nos dijo. ¿Le seguimos o lo pausamos? No, sí, le seguimos si quieres, ahorita, pues, hasta que él aguante y si no, pues hacemos otro video. Ok. Dale. Ahora, o sea, sí un poco, pero también están los documentos. Los historiadores que hablan de la Rusia soviética no se están inventando todo. No, obviamente que hay O sea, matices y siempre hay medias verdades y medias mentiras, ¿no? Pon tú que sí, pero los números de la hambruna no son mentira, ¿no? Las purgas estalinistas no son mentira, porque además es parte de la necesidad del sistema. Stalin no fue nada más autoritario, ahí hubo un totalitarismo. Pero ese totalitarismo realmente funcionó a llevar a la Unión Soviética a ser una potencia que le hiciera frente a Estados Unidos, ¿o no? No, ¿sabes qué? No lo sé, porque el daño al final del día sí te genera cosas, porque creo que es en su periodo de Stalin donde logran la bomba atómica. Ese es un número que, o sea, no tengo a la mano ese dato porque no pensé que se fuera a ir por aquí la conversación. Pero si bien, o sea, si bien sí logras cosas, al final tuviste que rehacer el sistema ruso. O sea, es Stalin, luego Nikita, si no me equivoco. Pero yo creo y que con ahí, Nikita ahí como él es como se desinfla todo este asunto y ya cuando llega claro, Brezhnev ya... porque no daba para más el sistema. Porque aparte pues, es como vivir de las viejas glorias, ¿no? Ya de ahí. Y además tenías un nivel de agotamiento ya social interno brutal. O sea, el periodo de Stalin fue una serie de acciones de terrorismo de Estado que dejaron agotados a todos. Por eso Nikita tiene que empezar a desarmar parte de ese entramado y luego llega Brezhnev. O sea, no es que deje de ser autoritaria, pero no es la máquina de muertos que sí lo es durante el estalinismo. Muertos que además te servían, ¿no? Para alimentar la causa, ¿no? Ideológica o la narrativa. Ajá, y bueno, y que te hubieran servido de otro modo si no eras tan radical. La cantidad de científicos, de artistas, de técnicos que pasaron a los gulags o al exilio o que fueron pasados por el cuchillo es enorme. Y eso no creo que sea un sesgo occidental. No, lo que bueno, dime, yo estoy monopolizando la conversación. Porque si hay un sesgo ahí también en Occidente, yo creo, porque si vamos hacia hacer números, pues ahí los gulags también tienen una historia así, y no nada más desde Stalin, ¿no? Y ahí es donde hay números que no se comparan con la Alemania nazi, pero yo creo que trascendentalmente la satanización del nazismo es como muchísimo más cañona, ¿no? Que la de la Unión Soviética. Yo creo que sí, pero eso se debe a dos razones. Realmente Stalin sí cayó de la gracia de la historia. Y prácticamente nadie llama la gloria de la Rusia stalinista. No sé, no cuando, estoy seguro. Espérame, cuando sí tienes un montón de voces que han encontrado muy atractivo el mito del nazismo. Pero siempre han sido calladas, ¿no? Yo creo que no hay forma de que en Occidente tenga cierta relevancia. Vamos, no, o sea, no es algo que sea, no es lo más mainstream, pero siempre ha estado ahí. ¿Cuántas figuras históricas la gente te puede nombrar tan fácilmente como te nombran a Hitler? ¿Y por qué tú qué crees que se deba que tenga ese peso narrativo y simbólico? Creo que hay una mítica muy particular que se presta a pasar a la historia. Mientras que la mítica stalinista está un poco más clara. La gente que quiere saber historia sabe automáticamente quién es, o sea, sabe casi por default quién es Stalin. Vamos a darle chance al Poli. Ok. Vale. ¿Quiere hablar el Poli? ¿Tu micrófono ahora sí? Yo te puedo preguntar. Ajá. ¿Qué diferencia entre el holocausto nazi y los gulags estalinistas?
que no quiere decir que sean particularmente stalinistas, como bien lo mencionas. Es este tipo de estaban como pues establecidos, pero se profundizan con Stalin. Ajá. Y incluso hay un libro muy bueno que les recomiendo, de Alexander Solzhenitsyn, que se llama justo El archipiélago Gulag. Es uno de los mejores libros que he leído sobre ese tipo de situaciones. Y justo él mencionaba una cuestión muy, muy pertinente respecto a esta cuestión que mencionan de que uno se visibiliza más que el otro, incluso teniendo en cuenta que en los gulags rusos murieron muchísimos más que en los campos de concentración nazi. Era simple y sencillo, el mismo Solzhenitsyn lo dice, el arte del arresto es silencioso. La maquinaria soviética estaba tan bien engrasada, funcionaba de una manera tan eficiente que precisamente era eso, era silenciosa. A esto le sumamos que la atención estaba precisamente centrada en Hitler. Entonces, eso genera un marco de guerra en los términos de Chantal Mouffe, que nos menciona justo esta mujer, en la que la imagen es lo que termina dándole fuerza a una idea sobre otra. En este sentido, sí, fueron 6 millones de judíos los que fallecen, o algunos dicen que son más, algunos dicen que son menos, pero termina opacando totalmente a los gulags soviéticos y a la hambruna soviética, incluso al sitio de Leningrado, que también fueron, creo que me parece, 930 y tantos días, y que la, ¿no? Después llega Shostakovich y nos regala una de las sinfonías más hermosas de la humanidad, pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, en ese sentido, el totalitarismo estalinista no es tan evidente precisamente por el marco de guerra que se forma en torno a Hitler y la imagen encarnada del mal que representa como tal. Lo que en cierto sentido no le quita mérito tampoco a don José, ¿no? Además, termina también reduciendo un poco este impacto que puede tener el totalitarismo soviético, basados en el hecho de que pues llegan y tomaron Berlín. Aunque no lo quieren aceptar los gringos, ellos terminaron de ganar la guerra. Sí, pues sí, eso sí. Bueno, en resumen, entonces lo que está diciendo Poli es que los métodos soviéticos eran más silenciosos, pero más eficientes, ¿no? Y los métodos nazis eran ostentosos y ruidosos por antonomasia, ¿no? Porque el régimen lo que quería era hacer ruido en el escenario internacional, supongo yo. ¿A quién le Un preguntaste? ruido. Pues a los ¿Le dos. contestas, Poli? Porque tú casi O sea, no has sí, aparecido. Ujú. sí. Es que, perdonen un poquito, la conexión ahí me falló. Sí, sí es más ruidoso porque a final de cuentas Hitler terminó de construir una imagen de sí mismo y una imagen de un mundo ideal que necesitaba esa maquinaria propagandística, necesitaba esa situación ruidosa para legitimarse a sí mismo. Bueno, creo que ahora sí se nos fue el Poli. Yo creo que lo repetimos el jueves. No, aquí ¿Estás? ¿Estás ahí? aquí sigo. Ah, ok, pues, Sí, sí, déjenme muevo, espérenme tantito. ok. Mientras, síguele tú. Vas, David. ¿Yo? ¿En qué estábamos? Ajá, En por qué es más, mira, Peterson dice en una entrevista que le hacen no sé si, sí, entrevista o conferencia que está en internet, dice que el problema, o sea, que uno de los problemas del nazismo es que era más importante el asunto judío
que todo lo demás. Y creo que eso es un poco lo que le da esta extraña atracción para muchas personas que no tienen porque además es histórico el antisemitismo. Ajá. Sobre todo en Europa, ¿no? En Europa y aquí también. Realmente América como hija de Europa tiene ese problema. Pero yo creo que no es tan No evidente. no es tan evidente, pero también estamos hablando de la era moderna. O sea, ya no estamos hablando del 18, 19 aquí en México, o bueno, en la Nueva España o en el México independiente, donde también tuvieron sus problemas. Entonces creo que también eso es parte de la razón por la que es más obvio el sistema nazi, además de que es visualmente más atractivo. El culto a la personalidad de Stalin era bastante aburrido, ¿no? Si llegas a ver como las obras propagandísticas de la Rusia soviética con Stalin no son la cosa más llamativa que hay. Bueno, ya dicho esto, ¿por qué en la historia la alianza entre el Occidente democrático con la Unión Soviética de Stalin, ¿cómo es que se hizo funcional para derrotar al régimen nazi? ¿O cómo es que fue funcional? Ok, yo nada más tengo una pregunta muy rápida. ¿Cómo acabamos aquí cuando el asunto era como virtudes es que y desventajas de cada sistema? Lo que quiero saber es que cómo históricamente la democracia pudo negociar con un régimen totalitario para terminar el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Déjame contesto rápido, es que espérate, yo considero... déjame contesto súper rápido. Ok, va. El interés común del momento era superior a las diferencias que podías tener, y además el elemento socialista es demasiado nuevo en la escena política como para que sepas exactamente hacia dónde van. Y el nazismo era claramente una amenaza porque te estaba amenazando la estabilidad geopolítica de la región, de la nueva potencia y de todos los demás involucrados. Ya, perdón, Poli, dale. No, 10 no minutos. Yo creo que el momento preciso, justo en la cuestión ahí está la respuesta que buscas. La democracia supo esperar el momento perfecto para después decir, no, el socialismo es el que está mal. Porque como bien lo comenta David, en ese momento la causa común estaba demasiado arriba de las diferencias ideológicas que pudiesen existir. Sin embargo, hay que recordar que la URSS no se mete en la guerra hasta que al Hitler se le ocurre invadirlo y romper el pacto de no agresión que ya tenía, ¿no? Como Napoleón comete el mismo error, invadir Rusia en invierno, pero bueno, ese es otro tema. En ese momento es cuando podremos decir que una sociedad soviética bastante maltrecha por el mismo aparato burocrático que había formado ya el socialismo como tal, incluso contraviniendo lo que decía Marx de adiós a las clases sociales, la burocracia se convirtió en una misma clase social. Y esas diferencias incluso fueron como el aliciente para que el Ejército Rojo pudiera hacer lo que hizo durante toda la guerra, resistir como resistió. Hay que decirlo, los soviéticos terminaron de hacer esa guerra. Se involucraron de una mala manera porque Hitler le valió queso los pactos que hizo. Pero en ese momento sí podemos decir que la democracia paró. Y no solamente la democracia, cualquier otro tipo de régimen, porque era el mundo contra Hitler, literal. Porque como bien lo menciona David, este sistema, pues también bastante eficiente en algunos momentos, y bastante eficiente gracias a la propaganda y a Goebbels, por aventarse este panfletito de la propaganda que después los comunicólogos retoman y estudian con más profundidad, le da un giro total a la idea política de una raza superior. Sin Goebbels, la idea la idea aria, de la raza aria, no existiría. Vaya, no tendría la misma profundidad
incluso la misma eficiencia que tuvo en su momento. Por eso, en ese preciso momento histórico, lo que más importaba era detener a Hitler, no tanto las diferencias ideológicas. Eso se iba a resolver después, con la Guerra Fría. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, en base a eso, entonces vamos a hacer este punto, ¿no? Entonces, la Segunda Guerra Mundial es como la consolidación de las ventajas de la democracia en el mundo moderno, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es la ahí? entrada al Pero mundo vaya. moderno. Hay un cuento de San Borges, ahorita no me acuerdo cuál es el título, que habla de un soldado nazi. Ajá. Y cuando y es como su reflexión de por qué lo hicieron, y dice es como era necesario para el nacer del mundo moderno. Y creo que la Segunda Guerra Mundial es la que genera todo, o sea, genera el mundo que nosotros vivimos. Okay. La revolución tecnológica, los cambios sociopolíticos que surgen a partir de ahí por los traumas que generan, ¿no? La movilización racial empieza en muchos sentidos. Ahí hay un libro muy bueno que se llama La Fractura. El autor se apellida Blom, no me acuerdo cómo se llama, se los busco si quieren. Y hace una narrativa como cultural de cómo se llega a la Segunda Guerra Mundial y qué pasa inmediatamente después. Y una de las cosas que dice es esa, o sea, cuando tú tienes gente de las minorías americanas que viajan y son vistos como héroes y no sufren el sistema de Jim Crow en Europa, llegan con una actitud distinta. Llegan con un entendimiento distinto de su posición, y tienes por el otro lado las mujeres que tuvieron que salir en masa Justo para formar parte de la fuerza de trabajo. Vamos a cerrar momentáneamente este video para empezar otro. Y empezamos de cero, ¿no? Porque creo que no tiene pies ni cabeza. Si quieren, o sea, el asunto es que ya llegamos al punto en el que entra la democracia. Es que ya iba a agarrar de manera estelar. Ajá. Pero ahora vamos a desarrollar el punto en el que la democracia llega a la crisis que estamos viviendo hoy, a la crisis de representatividad, a la crisis de identidad, etcétera, etcétera, lo que está dando pie a que Ajá. Y no solamente el inicio de la democracia, sino a la par de que se consolida la democracia, también empiezan a consolidarse regímenes autoritarios en otras partes del mundo. Van como a la par. Nacen juntas. Y se retroalimentan. Exactamente. Porque además existe un tipo de autoritarismo que es el autoritarismo competitivo que utiliza la democracia para legitimarse. Ajá, ese es un punto muy interesante. Sí. Porque lo abordamos ya si quieres en cierta manera es lo que vivimos aquí en México con el PRI, ¿no? Con el PRI e incluso con AMLO. En el asunto del milagro mexicano, ¿no? Sí, bueno, es una legitimación un poco, creo que es un poco distinta a la que dice, bueno. Sí. Bueno, ¿qué te parece que mejor cierras esto y empezamos la otra? No tanto, fíjate. Okay. Sí. Vamos a cerrar este y vamos a empezar el otro. Cámara.